La primera carta a Timoteo es la carta pastoral más extensa de Pablo. Después de su encarcelamiento en Roma, mientras Pablo recorría las iglesias de Macedonia, el apóstol deja a Timoteo en Éfeso. El apóstol Pablo deja a su colaborador Timoteo en Éfeso. La iglesia de Éfeso era la iglesia que el apóstol Pablo formó y plantó durante su tercer viaje misionero. Recuerden que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso predicando el evangelio durante 3 años. El apóstol Pablo predicó en Éfeso durante 3 años. Con lágrimas, con ruegos, les enseñó a los creyentes ahí el evangelio. Eso ustedes lo pueden constatar en Hechos capítulo 20. Esta iglesia es la iglesia que el apóstol había plantado durante su tercer viaje misionero. La gran iglesia de Éfeso, que estaba situada en la gran ciudad de Éfeso. Flavio Josefo, el historiador judío, dice que la iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso fueron la principal ciudad de Asia Menor. Era una gran ciudad. Y nosotros cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, nos encontramos que la primera carta a las primeras de las 7 iglesias es la carta a Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso era el puerto principal de Asia Menor. Y es ahí donde el apóstol Pablo plantó esta gran iglesia. Esta gran iglesia de Éfeso se transformó en la iglesia madre de las siguientes 6 iglesias de Asia Menor. Solamente para que recordemos cuáles iglesias: Colosas, Hierápolis, Laodicea, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Esas iglesias a las cuales Jesucristo le habla en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 fueron fundadas y plantadas principalmente por el ministerio que ocurría en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una gran iglesia. Podríamos decir que era la madre iglesia de Asia Menor. Los historiadores dicen que la iglesia de Éfeso llegó a tener algo así como 200 pastores que llevaron el evangelio e hicieron correr el evangelio por todo Asia Menor. Pero esta iglesia, la iglesia de Éfeso, fundada en la ciudad de Éfeso, presentaba un gran desafío para la extensión del evangelio. ¿Por qué? Porque Éfeso era una ciudad marcada por el misticismo, marcada por la brujería, marcada por la idolatría, marcada por el paganismo. Era una ciudad completamente idolátrica. Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo de Diana de los Efesios. Era un inmenso templo, donde ahí se presentaba adoración a los ídolos. El templo de Diana de los Efesios. Y había algo más. Éfeso era una ciudad muy moderna. Cuando usted visita el centro de Santiago, se encuentra que hay gimnasios, teatros, bibliotecas, centros de eventos. Éfeso era una ciudad muy moderna. Tenía el templo de Diana de los Efesios y en el sitio posterior del templo había un prostíbulo donde operaban sacerdotes y sacerdotisas de Diana, prostitutas y prostitutos religiosos, que ejercían un cierto tipo de prostitución religiosa. Era una ciudad completamente inmoral, estaba llena de baños públicos. Baños públicos. Había una biblioteca inmensa, había un teatro, pero también estaba esta inmoralidad muy presente, muy marcada. Y justamente ahí el evangelio de Jesucristo triunfó. Esto es maravilloso, hermanos. Que la luz del evangelio de Jesús brilla en los lugares más oscuros y más decadentes. Es ahí donde
Cristo coloca su evangelio y nosotros nos preguntamos por qué. Yo te recuerdo el escándalo de la cruz. Tienes al bendito Hijo de Dios crucificado en medio de ¿quién? Dos ladrones. Porque ahí brilla el amor de Dios, el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo plantó esta gran iglesia en la ciudad de Éfeso, donde triunfó el evangelio y triunfó de una manera muy, muy especial. Ustedes pueden recordar Hechos capítulo 19, cuando las personas comienzan a recibir el mensaje del evangelio, la predicación del evangelio. Estas personas que eran esclavas de la magia, del ocultismo, se arrepienten. Y hay un avivamiento en la ciudad. Se arrepienten y comienzan a traer los libros de ocultismo, los libros de brujería, los libros de paganismo, y hacen una gran fogata en la plaza pública y queman toda esa idolatría, lo queman y se convierten al Señor. Se convierten al Señor. Ese es el poder del evangelio, transformando los corazones de los hombres y mujeres. Y de esas personas que habían sido transformadas del ocultismo, del paganismo, de la idolatría, de esas mismas personas, el apóstol Pablo levanta ancianos, levanta presbíteros. Díganme si no es algo maravilloso. Las personas que pastoreaban la iglesia antes habían sido brujos, idólatras, paganos, inmorales, y ahora han sido transformados por el poder del evangelio y se constituyen en los pastores de la iglesia de Éfeso. Algo que solamente el evangelio de Jesús puede hacer. Luego tenemos en Hechos capítulo 20 que el apóstol Pablo se despide de esta iglesia. Y Pablo les recuerda su ministerio. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo les recuerda que él estuvo con los efesios predicándoles de día y de noche, que por 3 años estuvo enseñando consecutivamente las escrituras. ¿Qué escrituras? Básicamente, ¿qué les enseñó el apóstol Pablo? Les enseñó el Antiguo Testamento. Piensen tomar clases de teología bíblica del Antiguo Testamento con Pablo, por la mañana y por la tarde, durante 3 años. Pablo le enseñó a esta iglesia. Pablo formó a sus líderes. Pablo formó a sus diáconos. Pablo formó a sus presbíteros. Y cuando Pablo está por partir de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, Pablo les da una advertencia. ¿Ya lo recuerdan ustedes? ¿Cuál es la advertencia? A los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos, porque dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero también Pablo les advirtió que vendrían falsos maestros. Vendrían falsos maestros para tratar de destruir la iglesia. Una doble advertencia. Tengan cuidado porque dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces y también porque vendrán falsos maestros para destruir la iglesia. Y ahí Pablo les recuerda a los presbíteros cuál es su misión: pastorear la iglesia, supervisar la iglesia como episcopos, como obispos. Y luego de eso, Pablo se va. Pablo deja Éfeso. Pasaron tan solo 5 años. 5 años. De cuando el apóstol Pablo deja la iglesia de Éfeso. Y en 5 años ya hay problemas. Hay problemas en esta iglesia. Y hay problemas graves y hay problemas serios. ¿Por qué? Porque hay hombres que están enseñando cosas que van contra el evangelio y están desvirtuando la fe de muchos. Y después de 5 años, Pablo pasa nuevamente por Éfeso y dice, hay que solucionar este asunto. Este asunto es grave. La iglesia está en peligro. ¿A quién dejamos? Dejamos entonces a Timoteo, el fiel discípulo Timoteo. Un joven pastor para luchar contra los falsos maestros que amenazan la iglesia y que amenazan la gloria del evangelio.
Y ahí no sé si ustedes recuerdan lo que mencionó nuestro hermano Percy en la lectura, pero ¿quién era Timoteo? Timoteo no tenía un carácter imponente ni una personalidad llamativa. Más bien, Timoteo era alguien de bajo perfil, tímido, enfermizo y débil. Y es a esa persona que Dios escoge ¿para qué? Para que asuma el desafío de pastorear una iglesia que está en peligro por la sana doctrina. ¿Cómo nos alienta esto? ¿Cómo nos llena de esperanza esto? Que si Dios te ha llamado para servirle en cualquier ministerio, el poder y la gracia es de Dios. Nosotros no servimos a Dios por nuestro carácter, por nuestra personalidad, por nuestros dones. Todo lo que nosotros somos es inservible para Dios. Servimos a Dios por el poder de su gracia. Y es por esa razón que Pablo deja a este joven pastor, Timoteo, para pastorear la iglesia de Éfeso. La carta a Timoteo es como cualquier otra carta de la época. Tiene tres partes muy importantes. Tiene un remitente, que sería Timoteo, tiene un destinatario, que sería la iglesia a la cual pastorea, y tiene un saludo. Eso es justamente lo que estamos viendo acá en los primeros 3 versículos. Un remitente, un destinatario y un saludo. Y aunque la carta es dirigida al discípulo amado de Pablo, que es Timoteo, la carta en sí está destinada a toda la iglesia. La carta en sí es para toda la iglesia. Y en especial, ¿para quiénes? En esa iglesia habían falsos maestros, ¿o no? Por lo tanto, la carta también está dirigida para los falsos maestros. Recuerden ustedes que las cartas apostólicas eran leídas en los cultos públicos. Por lo tanto, todo lo que aparecía en la carta era de conocimiento público. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo denuncia con nombre y apellido a los falsos maestros. Himeneo y Fileto. O sea, Pablo no tiene reparo alguno en exponer a quienes, a los que enseñan falsa doctrina. Y eso, mis queridos hermanos, está muy en contra de nuestra política de buenismo de la iglesia moderna. No, hay que proteger la honra de las personas. ¿Cómo se te ocurre? No vamos a dar nombre y apellido. Pero cuando hay falsos maestros que buscan el daño, la destrucción de la iglesia, se les debe denunciar para que la iglesia los conozca y para que la iglesia los aparte. Y eso hace el apóstol Pablo, Himeneo y Fileto, que están predicando otro evangelio. Por lo tanto, la carta está dirigida a Timoteo, pero también abarca toda la iglesia. Toda la iglesia debe conocer. Entonces, ¿cuál era el problema de estos falsos maestros en la iglesia de Éfeso? Mira por favor el versículo 7, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo dice ahí que estos falsos maestros hablaban y enseñaban cosas, enseñaban la ley, pero el verso 7 dice, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, aparte de falsos maestros, eran pésimos maestros, porque no entendían ni lo que hablaban, ni lo que enseñaban. Es decir, ellos mismos no estaban de acuerdo con lo que decían. Era una distorsión completa del Evangelio de Jesucristo en medio de la iglesia de Éfeso. Y esto es muy peligroso, hermanos. La iglesia debe luchar por la doctrina. La iglesia debe luchar por el Evangelio. No es tolerable la falsa enseñanza. No es tolerable la falsa doctrina. No lo es, hermanos. No lo es. Y esa es la razón por la cual tenemos estas cartas, estas epístolas. Entonces, ¿cómo comienza la introducción a la epístola 1 Timoteo? Pablo comienza con esta descripción en los primeros versículos. Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz
de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En el primer saludo ya Pablo está mandando los primeros cañonazos a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban enseñando que si tú quieres tener esperanza de vida eterna, debes obedecer ciertos ritos de la ley. Como por ejemplo, no comas ciertas comidas. Como por ejemplo, no te cases. Como por ejemplo, falsas enseñanzas, distorsiones. Como por ejemplo, observar las genealogías antiguas. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo nos llama la atención a esta iglesia diciendo, Cristo Jesús es nuestro Señor, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Pablo se presenta entonces como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, no por mandato de hombre. Recuerda usted que el apóstol Pablo fue llamado por Cristo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo se le apareció en gloria y majestad y Pablo cayó del caballo y luego Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Momento. ¿A quién perseguía Pablo? Pablo perseguía a la iglesia, pero ¿qué dice Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, entiéndelo, cuando persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque yo y mi iglesia somos uno. Entonces Pablo tuvo convicción de pecado y luego Pablo dijo, entonces Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo se dispuso a obedecer la voluntad de Dios. Pablo era considerado un apóstol, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que para ser un apóstol de Jesucristo, la gran condición era haber sido su discípulo y segundo, ser testigo de su resurrección. Pablo fue discipulado por Cristo por medio de su Espíritu Santo y Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Esa es la razón por la cual Pablo defiende su apostolado. Recuerden que muchos le decían a Pablo, bueno, tú no eres del grupo original de los 12, así que tú eres como un apóstol de otra categoría. Pablo dice, no, momento, porque el evangelio que he recibido, yo no lo recibí de hombre alguno. Lo recibí por revelación de Jesucristo. Esa es la forma como el apóstol Pablo defiende su apostolado en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Si tiene su Biblia puede ir ahí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo fue apartado por Jesús, Pablo fue llamado por Jesús, Pablo fue ordenado apóstol por Jesús, Pablo fue enseñado por Jesús. Y todo lo que nosotros tenemos hoy como doctrina para la iglesia cristiana es la enseñanza del Espíritu Santo ¿a quién? A Pablo. Por lo tanto, cuando Pablo habla como apóstol, habla autoritativamente y normativamente, no solamente para la iglesia de Éfeso hace 2000 años atrás, sino también para la iglesia presbiteriana Pacto de Cristo. Sí, hermanos, es la doctrina de Dios revelada a sus santos siervos. Y esta obra hermosa y preciosa la encontramos en perfecta armonía con lo que ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios llamó a sus profetas y los llenó con su Espíritu Santo ¿para qué? Para preservar la continuidad de la revelación especial. Por eso tenemos Biblia. Tenemos Biblia porque Dios llamó a Isaías, tenemos Biblia porque Dios llamó a Ezequiel, tenemos Biblia porque Dios llamó a Jeremías, tenemos Biblia porque Dios llamó a los profetas menores, tenemos Biblia, tenemos las Escrituras porque Dios llamó a profetas y los llenó con su Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual Pablo nos dice que la iglesia está cimentada. ¿En cuál fundamento? En el fundamento de los profetas y los apóstoles. Y luego Pablo dice alguna cosa maravillosa. ¿Cuál es la piedra angular que sostiene este fundamento de los profetas y los apóstoles? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿De qué hablaron los profetas? De Cristo. ¿Hacia quién condujeron los apóstoles? A Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, Pablo está defendiendo su autoridad apostólica, pero no solamente su autoridad apostólica,
sino también defendiendo la autoridad de Timoteo. Porque si Pablo fue llamado por Dios para ser un apóstol y Pablo deja a Timoteo en Éfeso como un delegado apostólico, la iglesia debe someterse ¿a quién? A Timoteo. Y en nuestro caso, si el Señor ha dejado su santa palabra, las Escrituras, y las Escrituras mandan la ordenación de ancianos, de presbíteros, de pastores, la iglesia les debe la debida sumisión. No hacerlo es desconocer la autoridad ¿de quién? De Cristo, el Rey y cabeza de la iglesia. El Rey de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, siendo apartado por el Señor, llenado de su Espíritu Santo, da enseñanza, instrucción y fundamento para esta iglesia. Yo te pido que pongas tu atención en los versículos iniciales de esta carta. Porque aquí Pablo describe qué es el evangelio apostólico. En primer lugar, verso 1, Pablo dice, apóstol de Jesucristo por mandato ¿de quién? Dios, nuestro Salvador. ¿Qué está diciendo Pablo? La salvación es una obra de Dios. El evangelio apostólico nos presenta a Dios como nuestro Salvador, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es nuestro Salvador. Hay muchas personas que tienen una confusión con esto. Creen que el Padre es un Padre gruñón, malo, lejano, odioso, y que el Hijo es un bondadoso Hijo Jesucristo que reconcilia a los pecadores con ese Padre gruñón. Falso. Porque fue el Padre, antes de la fundación del mundo, que amó a los débiles pecadores impíos y se los obsequió como un regalo precioso a su Hijo Cristo Jesús. Y le dijo a su Hijo Cristo Jesús, tú te encarnarás, tú sufrirás, tú derramarás tu sangre y morirás por ellos para darles salvación. Y el Hijo amado dijo, amén, Padre mío, porque esa es tu voluntad y yo quiero complacerte en todo, Padre. Y ahí vemos la santa armonía del Dios Trino. Porque luego de que el Hijo murió y resucitó, el Padre y el Hijo enviaron al precioso Espíritu Santo. ¿Quién nos salva? Dios. Con todos sus atributos, como lo aprendimos en la escuela dominical. Uno y simple. Con todo su amor, con toda su misericordia, con toda su gracia, con todo su poder. Ahora Pablo, cuando dice que Dios es nuestro Salvador, él no está diciendo nada nuevo. Yo quiero que recuerde eso. No está enseñando nada nuevo. ¿Por qué? Porque los santos del Antiguo Testamento, cuando clamaban a Dios, le clamaban como el Dios Salvador. Dios es mi salvación. Hay varios profetas que se llaman así. Dios es mi salvación. Elías, Dios es mi salvación. Mira por favor tu Biblia, el Salmo 25, verso 5. Fíjate ahí cómo los santos del Antiguo Testamento se refieren a Dios. Salmo 25, verso 5. Encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Por lo tanto, Dios es nuestro Salvador. Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo. Ya recuerdan un texto que no sabemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el Salvador? Dios. Tú lees, por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Quién te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales? Dios el Padre. Dios el Padre, según Efesios 1:3, nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales.
Otro punto importante del Evangelio apostólico. Pablo nos dice que Cristo Jesús es nuestra esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Vuelvan por favor a 1 Timoteo 1. Luego que el apóstol Pablo dice que Dios es nuestro Salvador, Pablo comienza diciendo, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No son tus obras, no es tu esfuerzo, no es tu comportamiento, no es tu moralidad, no es tu deseo de ser una mejor persona, no, es Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es la certeza de nuestra esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo dice ahí, Cristo en vosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Entonces, miren por favor la teología de Pablo. Pablo nos dice que Dios es la fuente de nuestra salvación. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la consumación de esa salvación. Dios es la fuente de nuestro amor. Cristo es la manifestación viva del amor de Dios. Dios es la fuente de la misericordia y de la gracia. Cristo es la manifestación de la gracia y de la misericordia. Es por esa razón que Pablo menciona a Cristo acá como nuestra esperanza. Yo te invito a leer Colosenses 1:19. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para la iglesia? Colosenses 1:19. ¿Quién es Cristo para nosotros? Mira tu Biblia, Colosenses 1:19. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es pleno, amados hermanos, pleno de santidad, pleno de justicia, pleno de dignidad para satisfacer todas las demandas de la ley. Cristo Jesús es la plenitud de justicia para satisfacer la justicia de Dios. Cristo Jesús está pleno de méritos y de obediencia por ti para representarte delante del Padre. Cristo Jesús, amados hermanos, es plena justicia para justificar. Cristo Jesús es plena santidad para santificarte. No es tu santidad, no es tu justicia, es la plenitud de Jesús. Es la plenitud de Cristo. Esa es la razón por la cual el cristiano, cada vez que mira su corazón y dice, soy horrible, soy un pecador horrible, miserable de mí, ¿qué debe hacer el cristiano? Por favor, mira 1000 veces a Jesús, míralo y contémplalo y abrázate de Él, porque Él dice, mírenme a mí, todos los términos de la tierra, y el que en mí cree será salvo. Mira a Jesús porque Él es tu plenitud. Jesús es plenitud de misericordia. ¿Para dar qué? Perdón. Jesús es plenitud de suficiencia. ¿Es que acaso tú y yo no hemos probado el pan del cielo y hemos sido saciados? ¿Recuerdan una mujer que tenía 5 maridos y tenía sed del mundo? Y cuando probó de la fuente de agua pura que es Cristo Jesús, fue saciada para siempre. Cristo Jesús es plenitud de satisfacción para el miserable pecador. Cristo Jesús satisface los corazones errantes, extraviados, afligidos. Él es la plenitud de Dios. A Dios le agradó que hubiera en Él toda plenitud. Luego de que Pablo nos presenta a Dios como nuestro Salvador y a Jesucristo como nuestra esperanza, ahora Pablo se centra en el destinatario de esta carta. ¿Cómo le llama al destinatario de esta carta? A Timoteo, verdadero
hijo en la fe. Ah, Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Quién era Timoteo? Bueno, Timoteo es conocido por Pablo en su viaje de regreso de Derbe a Listra. Timoteo era hijo de un padre griego y de una madre judía, es decir, de un matrimonio mixto. Timoteo era el hijo de un padre incrédulo y de una madre creyente. ¿Dios puede usar hijos que vienen de esos matrimonios? Sí, hermanos. La salvación se ha manifestado para salvación de quién? De todos los hombres. De todos los hombres. Pero Timoteo tuvo la bendición de tener una abuelita. Y tuvo la bendición de tener una abuelita piadosa. Doble bendición, porque esa abuelita le enseñó ¿qué cosa a Timoteo? Le enseñó las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la infancia, desde la niñez. Su abuela su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron a Timoteo las escrituras desde la niñez. ¿Qué es lo mejor que una madre y una abuela pueden hacer por sus hijos y por sus nietos? Expónelos a las escrituras. Enséñale las escrituras. Enséñale las escrituras. Siembra las escrituras en el corazón de ese niño. ¿Por qué? Porque la palabra no volverá vacía. Siembra la palabra en el corazón de ese niño, tal como lo hizo Eunice y Loida. ¿Y luego qué pasó con Timoteo? Timoteo fue convertido a Cristo por el ministerio de Pablo. Esa es la razón por la cual Pablo le llama hijo en la fe. Timoteo recibió la leche de las escrituras a través de su abuelita y su madre. Pero ¿quién lo formó espiritualmente? ¿Quién lo desarrolló en un discípulo fuerte y fiel? Fue el apóstol Pablo. Su madre y su abuela le dieron la leche, pero ¿quién le dio la vianda? Fue Pablo. Pablo le dio la carne de las escrituras. Pablo lo formó doctrinalmente y Pablo lo crió como a su propio hijo, bajo la palabra de Dios, bajo el evangelio. ¿Saben cuántos años tenía el apóstol Pablo aproximadamente cuando conoció a Timoteo? Pablo tenía 50 años y Timoteo alrededor de 25 años. ¿En qué se fija este hombre de 50 años en un muchacho de 25? Generalmente la gente de los veintitantos andan en otra. Pero aquí encontramos un hombre que era un discípulo de las Escrituras. Y Pablo vio en él la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque era un joven débil, enfermizo, tímido. Es decir, en su personalidad Timoteo tenía algo que ofrecer. Nada, absolutamente nada. Ni usted ni yo lo hubiésemos elegido diácono. Pero el apóstol Pablo vio la gracia de Dios obrando en él. ¿En qué sentido? Que cuando Pablo le invitó a ser su colaborador en las misiones, Timoteo no puso resistencia. Timoteo se ofreció para servir al Señor. Aquí estoy, Pablo, voy contigo. Quiero ir contigo, Pablo. A pesar de todas sus fallas, a pesar de todas sus debilidades. Pablo involucra a Timoteo en su segundo viaje misionero y Timoteo se hace parte de la campaña de evangelización de Macedonia y de Acaya. Cada vez que usted y yo pensamos en Pablo, debemos pensar en ¿quién? Timoteo, su gran colaborador, su hijo en la fe. Pablo dice que Timoteo llegó a ser su especial colaborador de tal manera que en todas las iglesias, escuche bien esto, no había ninguno como él. Si no me cree, vaya a la Biblia. Me encanta hacer esto. Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2.
Mira por favor el versículo 19. ¿Quién era Timoteo para Pablo? Escucha por favor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Escucha bien eso. A ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Como Timoteo, dice Pablo, ninguno. ¿Y por qué Timoteo era un hombre tan singular? ¿Por qué Timoteo era un hombre tan especial? Si era débil, si era enfermizo, si era tímido. Más encima Timoteo era llorón. ¿Por qué Timoteo era tan singular? Mira lo que el apóstol Pablo dice de él. Todos los de las demás iglesias están buscando lo suyo propio. Pero Timoteo, ¿qué busca? Timoteo busca la gloria de Cristo el Rey. Timoteo busca servir a sus hermanos. Timoteo, dice Pablo, me ha servido a mí como un hijo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo quiero hacer prosperar esta iglesia de Filipos, lo mejor que les puedo enviar es ¿a quién? A Timoteo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Timoteo y nosotros? Que Timoteo buscaba lo del Señor. Y nosotros muchas veces buscamos nuestro propio interés. ¿Qué podemos hacer para transformarnos en personas útiles en el reino de Dios? No busques lo tuyo. No busques tu propio interés. Busca la gloria de Cristo y su iglesia. Busca la gloria del Señor. Timoteo se transformó en este colaborador tan especial para Pablo. Tanto así que en 6 de sus epístolas, Pablo lo menciona a Timoteo como su coautor. Por ejemplo, en 2 de Corintios, Pablo menciona a Timoteo como su coautor. En la carta a Filipos, Pablo lo menciona como coautor. A los Colosenses y en 1 y 2 Tesalonicenses y también a Filemón. Pablo menciona a Timoteo como coautor de la epístola, coautor de la carta. Este joven pastor débil, tímido. Pablo dice, ninguno como él. Ahora usted entiende en 1 Timoteo capítulo 3 por qué el apóstol dice esto. Te rogué, Timoteo. Piensen esto. El apóstol Pablo, un hombre de más de 60 años, le ruega a un joven de cerca de 40 años que se quede en una iglesia grande y difícil. Y Pablo le dice, te rogué que te quedases en Éfeso. Te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le ruega a este discípulo amado que se quede en la iglesia porque la iglesia está bajo peligro. ¿Por qué le rogó a Timoteo? Porque Timoteo amaba la gloria del Señor. Timoteo amaba la iglesia. Y Timoteo obedecería la voz de su padre en la fe, Pablo. A ese hombre está dedicada esta carta. Te rogué que te quedases en Éfeso para que luches por la sana doctrina. Y mira por favor 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 en tu Biblia. ¿Qué le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo ahí? Para que si tardo, dice el apóstol Pablo, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia para ti, amado hermano? ¿Es un club social? ¿Es una ONG? ¿Es una fundación? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué le dices a tus hijos cuando vienes al culto el domingo a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bíblicamente, la iglesia es columna y baluarte de la verdad del Dios
viviente. Estamos hoy aquí en presencia de un Dios vivo, delante de su palabra viva, donde nuestros corazones y nuestras conciencias son expuestas delante de Dios. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo. Timoteo lucha por la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Cuál es la marca más importante de la iglesia entonces? Fíjese que el texto no dice columna y baluarte del amor. No. Columna y baluarte de la verdad. Porque el amor sin la verdad de la palabra de Dios no tiene sentido alguno. Es la doctrina, amados hermanos. Es la palabra de Dios. Es el evangelio. Y hoy es tan preocupante y es penoso y es una carga para los ministros del evangelio ver personas que tienen una visión tan pobre, tan humana y tan degradante ¿de qué? De la iglesia. Es una carga para todo pastor. Es un dolor para todo anciano. Es un dolor para todo líder de iglesia ver el menosprecio que muchas personas tienen hacia la iglesia del Dios vivo. Permítame compartir esto. No soy de compartir muchas cosas personales, pero un tiempo atrás, un querido hermano en la fe me dijo y me llamó la atención y me dijo, pastor, no busque otra cosa, no menosprecie el rebaño, aunque sea iletrado, aunque sea ignorante, no lo menosprecie porque es la iglesia del Señor. Y cuando yo recibí esa amonestación, hermanos, tuve la convicción del pecado más horrible en mi propia vida. Porque aunque sean 5, 10, 20, 100, 500, es la iglesia del Dios vivo. La columna y baluarte de la verdad por la cual tú y yo somos llamados a rendir nuestras vidas porque el Señor lo vale. ¿Qué es la iglesia? Muchas personas se avergüenzan del título iglesia y ¿saben cómo les llaman a sus iglesias? Comunidades. Somos una comunidad de amor fraterno, fe y esperanza. Somos una comunidad de amor. Somos una armonía de amor en comunidad. ¿Qué quieren ellos? No quieren ser vistos como una iglesia doctrinal. No quieren ser vistos como una iglesia que enfatiza la doctrina. ¿Por qué? Porque tienen un mal entendimiento. Ellos dicen, la doctrina divide, el amor reúne. La doctrina separa, así que no vamos a ser una iglesia doctrinal, no vamos a ser una iglesia confesional, porque la doctrina y la confesión de fe separa a las personas. Falso. En un sentido es falso, pero en otro sentido es verdadero. Y Pablo les da la razón. ¿Saben por qué? Porque la doctrina sí divide y sí separa. Sí. La doctrina sí divide y sí separa. La doctrina divide y separa la verdad ¿de qué? Del error. La doctrina sí divide y sí separa los falsos maestros de los siervos de Dios. Sí, la doctrina separa, hermanos. La doctrina divide. Divide lo falso de lo verdadero, los falsos creyentes de los creyentes, los incrédulos de los incrédulos. Lo santo de lo mundano. ¿Cuál es la marca más importante de la iglesia? ¿Cuál es la marca más importante de la iglesia? La doctrina. La doctrina es y será la marca más importante de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia de Jesucristo espera a su Señor, la iglesia tendrá que seguir enfrentando falsos maestros, falsos enseñadores, falsos pastores, combatir las amenazas de las enseñanzas de herejías destructoras. La iglesia, mientras espera la venida del Señor, deberá enfrentar falsos predicadores, falsos creyentes y falsos maestros siempre.
Esa es la razón por la cual la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que tú y yo somos como iglesia. Te puede gustar, no te puede gustar, pero esa es la declaración que Dios hace de su iglesia en su palabra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, no una junta social. Eso es la iglesia. Yo te pregunto, ¿somos la iglesia de Cristo? ¿Deseamos ser la iglesia de Cristo? Hoy en día la iglesia evangélica, ¿por qué es conocida? No me refiero a los escándalos. Y cuando hablo de iglesia evangélica, hablo en su totalidad como iglesia evangélica en este país. Pero las iglesias evangélicas son conocidas por su labor social. Son conocidas por su ayuda al desvalido. Son conocidas por la reinserción de los marginados y la rehabilitación de los que sufren distintas adicciones. Por eso la iglesia es conocida, ¿no? Ah, sí, los evangélicos que ayudan a los drogadictos. Ah, sí, los evangélicos que ayudan a los pobres. Ah, sí, los evangélicos que se encargan de la gente en situación de calle. Y todo está reducido a eso. Pero es una lástima, hermanos, es una desgracia que la iglesia sea conocida por esto y no sea conocida por ser, ¿qué cosa? Columna y baluarte de la verdad. Que la iglesia sea conocida por el mensaje del evangelio. Que la iglesia sea conocida por el mensaje de la cruz. Que la iglesia sea conocida por su mensaje poderoso del evangelio para los hombres pobres y los hombres ricos, para los hombres débiles y hombres poderosos, para los hombres de toda lengua, raza, tribu, pueblo y nación. ¿Por qué? Porque la iglesia anuncia el evangelio de Jesús, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, amados hermanos. ¿Sabes qué? Muchas iglesias en un tiempo fueron columnas y baluartes de la verdad. Y luego se transformaron en agencias de servicios sociales. Yo te pregunto en esta mañana, muchas de esas cosas, el servicio a los pobres, el servicio social, atender a los marginados, son cosas que se pueden seguir haciendo, escuche bien, sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es la marca de que Dios está con su pueblo? ¿Dónde está su evangelio? ¿Dónde está su evangelio? Anunciado y predicado para el bien de su iglesia. Cuando la iglesia menosprecia el evangelio de la cruz, el evangelio de Jesucristo, cuando la iglesia menosprecia el señorío de Cristo, el mundo le da la bienvenida a la iglesia y el mundo le reserva un lugar especial para la iglesia dentro de sus hijos ilustres. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de ser columna y baluarte de la verdad y ahora la iglesia es una ONG más en un mundo caído. Amados hermanos, nosotros no somos eso. Y yo digo esto sinceramente, que si usted viene a esta iglesia y se congrega en esta iglesia y quiere ser miembro de esta iglesia o está visitando esta iglesia por primera vez, la marca esencial de esta iglesia es la sana doctrina. Queremos ser una iglesia de sana doctrina que ama el evangelio de Jesús porque el evangelio de Jesús transforma vidas. No nosotros, el evangelio de Cristo. ¿Qué otro bien tenemos como iglesia? Solo el precioso evangelio de Jesús. Nada más. Solo el precioso evangelio de Jesús. Finalizamos con este punto. Pablo termina recordando algo muy importante a Timoteo, que debe luchar con los falsos maestros. Pero Pablo le recomienda o le da una bendición especial. Mira por favor, 1 Timoteo. Capítulo 1, verso 2. En su saludo, Pablo recuerda 3 cosas a Timoteo. Timoteo, para ti hay gracia, misericordia, paz. Sí, Timoteo, vas a enfrentar a los falsos maestros, vas a enfrentar circunstancias muy duras, muy difíciles como un pastor que debe preocuparse de la palabra y de la enseñanza doctrinal. Pero para ti, Timoteo, te lo recuerdo una vez más, hay gracia, misericordia y paz. ¿Qué son esas cosas? Son bienes
gloriosos del Evangelio de Jesucristo para tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Al igual que Timoteo, nosotros somos objetos ¿de qué? De la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y hemos recibido la paz de Dios. Permítame definir esto brevemente. ¿Qué es la gracia? Todos piensan en la gracia como el don inmerecido, ¿cierto? ¿Pero qué es la gracia? La gracia es cuando Dios nos da, ¿qué cosa? Lo que no merecemos. ¿Qué es lo más grande que Dios te ha dado? ¿Qué es lo más sublime, glorioso, deleitoso, satisfactorio que Dios te ha dado? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Eso es todo para ti. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. No, hermanos, no merecíamos a su Hijo porque éramos enemigos de Dios. No merecíamos la muerte de su Hijo por nosotros. No merecíamos su resurrección. No merecíamos a Cristo como profeta, rey y sacerdote. No lo merecemos, pero Dios lo dio. Un Cristo completo para un completo pecador. Un evangelio completo de un Cristo completo para satisfacer todas tus necesidades. Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? En términos teológicos, la misericordia es aquella cosa que Dios no nos da. Escuche bien. La misericordia es aquello que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Juicio, condenación, la más eterna oscuridad. ¿Y qué nos da Dios? Misericordia. ¿Qué hace la gracia? La gracia elimina el mérito. No tienes mérito alguno, ¿cierto? Pero ¿qué hace la misericordia? La misericordia detiene el juicio de Dios. Ya no hay juicio sobre tu vida. No hay juicio, no hay causa pendiente, no hay condenación. Por lo tanto, ahí se conjuga lo que Pablo dice. Gracia, misericordia ¿y qué? Paz. Tienes paz. Estás en paz con Dios. No eres su enemigo, eres su amigo, eres su hijo. Estás reconciliado con Dios. Por lo tanto, no hay ira, no hay condenación sobre tu vida. Pero para los enemigos de la iglesia, para los falsos maestros, para los falsos profetas, ellos no tendrán paz con Dios. Eso está diciendo Pablo. Pero para ti, Timoteo, y para ti, iglesia de Éfeso, que se esfuerzan en mantener la pureza de la doctrina, hay gracia, misericordia y paz. ¿Has recibido gracia? ¿Has recibido misericordia? Hoy, 25 de junio, ¿estás en paz con tu Dios? ¿Estás en paz? ¿Puedes mirar a Dios cara a cara en esta mañana y decir, no hay nada pendiente, no hay cuenta pendiente, no hay saldo por pagar, no hay deuda por cobrar, Él lo pagó todo, Él lo canceló todo, no soy un objeto de la ira, estoy en paz con Él? Entonces, sirve a tu Dios. Entonces, adóralo. Entonces, condúcete en la casa de Dios como columna y baluarte de la verdad. Tengamos un momento para agradecer a Dios por su palabra. Oremos al Señor, hermanos.